Entonces decíamos, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Caminar en oscuridad es muy difícil. Por eso Jesús también le dijo a los discípulos que ellos eran luz. O sea, Él se manifestó como la luz del mundo en ese momento. Pero además de eso, Él pudo seguir manifestando a los discípulos y a las demás personas como luminarias. Por allá hay un versículo que dice que nosotros debemos resplandecer en medio de la oscuridad. Entonces, uno de los propósitos es que nosotros todo el tiempo podamos iluminar, pero no puede ser posible si no tenemos lámpara. Y vamos buscando la parábola de las 10 vírgenes. En ese orden de ideas, hay personas sin lámparas, hay personas que no tienen cómo encender a otro. Ojo, ¿qué le vamos a encender? ¿Qué le vamos a encender? Lo más profundo del corazón. Convencido estoy que si usted no enciende la lámpara, usted primero no va a poder disipar la oscuridad. El Espíritu de Dios viene y prende nuestro espíritu, viene y aviva nuestro espíritu, viene y despierta nuestro espíritu para que nosotros podamos llegar a lo más profundo del corazón. ¿Qué es llegar allá? ¿Qué es llegar a esa profundidad que no llega a nadie? Solamente el Espíritu. Cuando Dios ha encendido esa lámpara, ¿para qué nos prenden la luz? ¿Para qué nos encienden la luz? ¿Para qué nos iluminan? De hecho, yo no sé cómo se llama eso, grupos, corrientes de los Illuminati. ¿Eso para qué es? Para hacer plata, para conquistar el mundo. Y hay unos famosos, y es como una religión prácticamente. Y hablan así, de iluminación. Los iluminados. Imagínense. Pero en este caso, traigámoslo al contexto de nosotros. ¿Dónde necesitamos luz? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos ser encendidos? ¿Cómo ilumino? Primero, lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo ilumino a otro? Sin luz es muy complicado. La luz, cuando llega la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se disipa, se va, huye, sale. Y por eso Dios nos está dando este consejo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Vamos a hacer de cuenta y vamos a hacer una campaña. Yo a veces les hablo de campañas para nosotros caminar todos los días con el entendimiento iluminado. Que nuestro entendimiento se ilumine, que recibamos esa luz que nos da Dios, que recibamos esa claridad que nos da Dios, para que nosotros podamos discernir qué es lo que más nos conviene. Usted no puede tomar decisiones si no tiene luz. Usted no puede pensar con claridad si no tiene luz. Usted no puede afrontar sin luz, porque normalmente nosotros tenemos la tendencia a caminar a veces sin claridad, a caminar a veces sin la luz que prende Dios en nuestro espíritu. Ojo, que prende Dios en nuestro interior. Usted no puede emprender,
Usted no puede afianzarse en lo social, en lo laboral, en lo familiar, sin luz, porque va a terminar en oscuridad y va a terminar mal. Voy a buscar ese pasaje antes de leer el de las 10 vírgenes, el de las vírgenes. Es una parábola. Efesios, vamos a Efesios 1, por favor. Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. ¿Lo tenemos? Sí, señor. Que hizo sobreabundar para con nosotros más sabiduría e inteligencia. Dice, para que siendo iluminados los ojos de su entendimiento, Felipe, sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. La oración que hacía, y voy a aprovechar y hago un paréntesis en la oración, es para que nosotros podamos recibir luz. Usted puede orar por su abuelita, por su tía, sí, eso no está malo. Puede orar por África, puede orar por los que tienen necesidad, tienen dificultad, pero que su oración sea para que usted reciba entendimiento, para que sea iluminado su entendimiento. Cuando usted recibe esa luz, realmente usted activa algo que es tan importante, que es la parte de su conciencia. Usted empieza a ser consciente de lo bueno y de lo malo. Además de ser consciente usted, de saber cómo debe dirigirse, de saber sus comportamientos, de entender el propósito de vida, de entender su momento, de entender su realidad. Muchos chocan con la visión celestial y muchos chocan con el propósito que Dios tiene con ellos por falta de luz, porque no se le ha iluminado el entendimiento y no pueden discernir ni lo que les conviene y menos lo que no, y se dejan destruir por falta de luz. Por falta de luz pierden muchas cosas. Por eso aquí nos están diciendo, espérese que se me cambió de versión. Dice así, ¿cuál leyó Felipe? Voy a leer el 18, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. La oración que hace Efesios capítulo 1, o sea, es algo que estaba pasando con un pueblo, con una fundación, con una iglesia. Y él pedía para que entendieran, miren, el apóstol Pablo oraba y pedía para que entendieran la voluntad de Dios, para que tuvieran gratitud, para que pudieran pararse bien en Éfeso, donde habían dificultades y adversidades. Dice, luz para entender cuáles son todas las bendiciones espirituales. Dice por allá en el versículo 3, sin luz no iban a ver, dice, ustedes tienen, dice, que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si no tenemos luz,
desechamos las bendiciones espirituales y usted se queda peleando solo por bendiciones materiales. Algo que me pasa en la fundación, solamente la gente reclamando tienda, pero no arrebatan, no pelean esos dones espirituales. Si usted no tiene luz, usted no entiende la predestinación, que Dios fue el que lo escogió, que no fue su mamá la que lo quiso llevar a la fundación, o que no soy yo por quererle cobrar a su familia, como le dicen, o por terapiar a su familia. Es una predestinación. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y sigue diciendo, mire, sin luz, usted no entiende la redención, usted no entiende el perdón, usted no entiende la riqueza de su gracia. Sin luz, usted no entiende toda la sabiduría e inteligencia. Sin luz, usted no entiende, dice, el misterio de su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, para el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea que sin luz, nosotros nos privaríamos de una cantidad de cosas. Y por eso dice por allá desde el versículo 5, mire, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria en su herencia en todos los santos. Miren, si usted sigue leyendo, si usted no tiene luz, si usted... Señor, espéreme un momentico aquí, venga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? La mascota, la mascota, aquí les presento la mascota Mordelona. Quiere jugar. Y les decía, si usted no tiene luz, mire, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Si usted no tiene luz, usted no disfruta, y le voy a contar esto, el poder para vencer la droga, el poder para vencerse a usted mismo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. No entiende su posición dentro del cuerpo de Cristo. Dice que lo sentó. Es una posición. ¿Dónde se debe ubicar usted? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función y su posición dentro del cuerpo de Cristo? Unos vienen para hacer cabeza, unos vienen para hacer mano, unos vienen para hacer pie, unos vienen para hacer ojo, unos vienen para hacer oído. ¿Se ubica usted donde tiene que ir? En la sociedad también. Pero me llama la atención el versículo 21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mi pregunta, ¿y sometió? ¿Va incluida la droga? ¿Va incluido los defectos de carácter? ¿Va incluida la conducta? ¿Va incluida la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me dice? ¿Va incluido eso allí? Sí, señor. Cuando usted tiene luz, usted sabe a qué tiene derecho, sabe a qué tiene beneficio y sabe que usted viene para vencer, sabe que usted viene para triunfar. Y si él sometió todo,
Esa es la luz que necesitamos en nuestro espíritu. Mi espíritu necesita recordarle a mi mente, a mis emociones, a mi voluntad, que Él me dio luz para vencer, para someter todo lo que nos esclavizaba, todo lo que nos atrapó en un momento dado. Nos da luz y nos recuerda, eso no te va a quedar grande, esa área no te va a quedar grande. Si usted no tiene luz en sus sentimientos, yo les digo, usted se vuelve una veleta. No sabe llevar un proceso, y hay muchos que hacen un proceso a ciegas. No se dejan iluminar el espíritu. Sin lámpara, muy duro caminar sin lámpara. Yo muchos años caminé sin lámpara. Y hasta que no se me ilumine la lámpara, hasta que no se me encienda el espíritu y Dios despierte lo que tiene que despertar, no tomo decisiones. No tomo decisiones. Si usted no tiene luz en su espíritu, usted no se le puede parar firme a las batallas, a las acechanzas, a las pruebas, a lo que venimos hablando en la escuela de sabios, a las crisis que a veces tenemos que enfrentar y que son necesarias y que a veces son inevitables. Por eso, dejémonos iluminar el entendimiento, dejémonos encender espiritualmente. Y en ese orden de ideas, saltemos a una parábola para que sigamos reafirmando lo que hemos hablado. Hay una parábola en el Evangelio de Mateo donde el Señor estaba haciendo este ejercicio y esta terapia con los discípulos. Mateo capítulo 25. Y el Señor venía transformando unas personas con muchas complicaciones. Dios les hubiera podido mandar el formato desde el internet, pero Él decidió una formación como la que hacemos en la fundación, personalizada, en comunidad. Y el Señor Jesús vino y les ilustraba y los llevaba a encenderles el entendimiento, a veces con estas parábolas, con estas comparaciones, tanto celestiales como terrenales. Y les dijo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Cuando habla de dormir, ahora le hago un paréntesis. Hay más de uno. Cuando usted está dormido espiritualmente, hasta físicamente está dormido. Por eso hay un versículo que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque cuando usted se despierta, cuando usted quiere dormir, ¿qué es lo primero que hace? Cuando usted va a dormir, ¿qué hace? Apaga la luz. Y cuando usted está despierto, funcionando, todo su ser está activo, trabajando en la sanidad, trabajando en la recuperación, trabajando en el proceso, trabajando en entender la voluntad de Dios. Usted se levanta diciendo, ¿qué quieres que haga Dios? Este hombre que nos estaba aconsejando ahora se demoró 14 años en su proceso. 14 años en su proceso. Yo no entiendo. Una mamá que daña el proceso de rehabilitación de su hijo. Para mí es falta de luz
Y es falta de entendimiento. Para mí, para Matías García, me hago responsable de lo que yo digo. Que el día de la visita se lo lleve. Para mí. Será falta de luz. Pero será respetable. Será respetable. Entonces, cuando le dicen, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea que la luz y el sueño tienen una correlación, porque la oscuridad es para dormir, la luz para despertarse. Yo recuerdo que mi mamá, el alarma de ella era entrar al cuarto cuando era hora de ir al colegio, y la táctica de ella era prenderle la luz a uno, y le prendía la luz. Y también me acuerdo que tengo un hermano, mi hermano el mayor, se enojaba cuando le prendían la luz y el hombre estaba durmiendo, al punto que le tiraba zapatazos al bombillo. Varias veces se levantaba todo bravo y enojado y le tiraba su chancletazo al bombillo y lo partía, mi hermano el mayor. Ahorita le doy el teléfono a él para que usted le pregunte. Ya se lo pongo aquí al chat porque ya el teléfono empezó a vibrar. Y en ese orden de ideas, la luz y el sueño tienen una relación. ¿La luz para qué me sirve? Para despertarme, para ver con claridad, para funcionar. Andar en oscuridad. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando nos ha tocado ir al monte, cuando nos ha tocado, qué sé yo, por alguna razón, se va la luz, ¿cómo queda uno? Uno puede desempeñarse, muchachos. Uno puede llevar un proceso, porque usted tiene una parte de su cerebro reptiliano que le interesa sobrevivir, y usted puede sobrevivir, pero no es lo ideal. No hay nada. Y usted, yo le digo, allá en el Vergel, baje al extendedero, baje a la cancha, y usted se va en oscura porque por allá no hay postes de iluminación. Postes de iluminación no hay. Yo le digo a la gente, para hacer lo malo, ¿qué busca la gente? ¿Qué busca? Acá en Villasamán estamos teniendo problemas y solicitamos iluminación, porque como es oscuro de noche, las personas del pueblo están tomando este lugar para venirse en sus motos o a veces caminando, y se ponen a fumar allá afuera. ¿Por qué lo están haciendo? Porque ese lugar, como es oscuro, les gusta. ¿Qué pedimos y qué solicitamos? Iluminación. Si ponen unos postes, verifique y verá. Cuando en Cali o en alguna ciudad se quiere combatir algo de crimen o alguna situación o de dificultades, lo primero que hacen es llamar a las empresas y poner iluminación en el lugar. Es de las primeras medidas. De ahí para allá empiezan a pintar, de ahí para allá empiezan a llamar a la policía, de ahí para allá empiezan a tomar otro tipo de acciones a partir de lo que hacen la luz. Y se lo digo porque eso sí tengo buena experiencia de unos años atrás, cuando se hacen ese tipo de intervenciones en alguna parte del territorio. Cuando usted, y ahí sí que me ayuden con la respuesta, quería irse con su novio para un parquecito, ¿qué parque buscaba? ¿Uno iluminado o uno oscurito? Si alguien me ayuda, pues de pronto con la respuesta. De pronto es muy difícil y necesita uno mucho esfuerzo por comprender ese punto. ¿Para qué se buscaba? ¿El parque iluminado o el parque oscurito? El oscuro. Usted no ve, y es tremendo, uno iba y uno decía, hagámonos aquí en lo oscuro. Así no fuera a hacer nada malo. De pronto usted quería un abracito, un besito con su novio, su novia. Se buscaba el parque oscuro.
¿Pasa o no pasa? Porque la luz tiene otras facultades. La luz puede servir para estudiar, para leer, para prepararse, para funcionar con más claridad. ¿Usted se imagina picando cebolla en oscuras? Y a veces suele pasar que queremos llevar un proceso a oscuras, sin claridad. No nos gusta que nos enciendan la lámpara. Entonces aquí, en este cuadro de las vírgenes, nos dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Ese es el Señor, ese es Cristo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, ojo, las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. O sea, les dijeron: paguen el precio. Paguen el precio por encender la lámpara, por avivar el espíritu. Aquí estamos comprando ese aceite para que nuestro entendimiento, para que nuestra conciencia sea iluminada. ¿Sabe qué va a efectuar el cambio realmente en una persona? La luz. La fundación no cambia personas. Eso no cambia personas. ¿Sabe qué lo está cambiando a usted? Ni tenemos una varita mágica que cambie personas. Que usted cada vez encienda esa lámpara, pague el precio por tener aceite en su lámpara, porque hay otros que tienen una lámpara, pero en este caso, la lámpara sin aceite no prende, porque la lámpara prende con aceite, la lámpara prende con aceite. Y entonces, ¿sabe qué dijeron? No podemos darle de nuestro aceite, porque les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotras. Entonces las 5 prudentes, ¿qué le dijeron a las 5 insensatas? Ustedes no recargaron la lámpara. Ustedes no estaban preparadas para cuando viniera Cristo, viniera el Señor, pudiéramos salir a resplandecer en medio de la oscuridad y conectarnos con el Señor. Y sigue diciéndoles: mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismas. Hay muchos que sí están pagando ese precio por iluminar su entendimiento, por iluminar su conciencia. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, en esa palabra preparados. Si usted no está preparado, mi hermano, hasta que usted entienda que y dice: y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron las otras 10 vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que, ¿qué les dijo?
Sin luz no podemos trabajar. Sin luz no podemos. ¿Por qué? Porque Dios es un ser lleno de luz. Y Él quiere llenarlo a usted y llenarme a mí de luz todo el tiempo. Y Él nos escudriña y Él nos esculca y nos dice: ahí te falta luz, hijo mío, ahí te falta luz. Maneja las cosas así, compórtate así, actúa así, necesitas más luz. Uy, no puedo creer. Vamos a esperar un momento, por favor, mientras se conecta de nuevo el apóstol. Bueno, y seguimos aquí. ¿Por qué no pudieron avanzar al propósito? Por falta de luz, por falta de entendimiento, por falta de claridad, por falta de claridad. Vamos a buscar a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 3. Vamos a mirar algo aquí. Mire, ¿qué quiere hacer la maldad? ¿Qué quiere hacer? Y prestémosle buena atención. ¿Ya están por allí? Amén, apóstol. Ya. Segunda de Corintios 3, ¿qué, perdón? Ya le llego ahí, tranquilos. Si ustedes recuerdan, aquí vamos a recordar algo, Cuando Moisés va al monte a traer los mandamientos, ¿qué les traía él a ellos? Les traía luz. Y yo no sé si ustedes recuerdan que era tanta la gloria y la luz que había, que él tuvo que esconderse en la piedra, en la peña. Pero dice que cuando Moisés baja del monte, no lo podían ni ver porque su rostro resplandecía. Es esa gracia, es esa claridad, es esos cambios que buscamos evidenciar y que a veces por falta de luz espiritual. Hay personas que no les interesa esta luz. Hay personas que no quieren esta luz y que no buscan y no corren a comprar esa luz. O sea, ¿quién los prenda espiritualmente? ¿Yo para qué le enciendo otras áreas de su vida a usted si no le enciendo primero el espíritu? ¿Para qué le enciendo mujer? ¿Para qué le enciendo familia? ¿Para qué le enciendo trabajo? ¿Para qué le enciendo un negocio? ¿Para qué le enciendo emprendimiento si su espíritu no está encendido?
pues después se va a estrellar por falta de luz. Y mire lo que está diciendo aquí en 2 de Corintios, mencionando, se me cerró. Vamos a leer un momentico el versículo capítulo 4. Voy a saltar un poquito el capítulo 4 y ya me devuelvo al capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Si me ayudan allí, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, mire, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes lo tienen cerrado? ¿Qué es algo encubierto? La palabra, los principios, la luz. Muchos no quieren esta luz, muchos rechazan esta luz. ¿Y sabe por qué rechazan esta luz? Aquí está clarito. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En los cuales el Dios, si usted ve ese Dios, está con D pequeño. O sea que a quién o a qué hace referencia. Que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los dejó durmiendo como las 5 vírgenes insensatas. Y cuando a usted le cegan el entendimiento, le nulan el entendimiento, lo ponen a caminar en incredulidad. Muchos no son creyentes aquí, muchos no creen que Dios está encendiendo su lámpara, muchos no creen que Dios les está dando luz porque 10, 20, 30 años caminaron en oscuridad y quieren salir de la fundación a seguir caminando en oscuridad. Y ahí mismo mire lo que dice en el versículo 4. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Si usted no le resplandece la luz, usted no vuelve a recuperar la imagen y la semejanza de Dios, porque usted al que se tiene que parecer es a Dios. La imagen y la semejanza que usted debe recuperar, que le robaron, que le quitaron, fue la imagen y la semejanza de Dios. Usted no se tiene que parecer a su mamá, que esos cachetes de mamá, que esos ojos son de su papá, que ese pelo es de su mamá, que ese genio es de... No. Lo más importante es que usted sea hijo de Dios. Pero uno los lleva a que paguen el precio por encender su espíritu. Mire, cuando usted lo acorralan, cuando usted ve circunstancias, cuando usted ve dificultad, cuando usted, el uno le dice, el otro le dice, cuando usted lo corrige, lo están llevando a despertar espiritual, a pagar ese precio para que usted tenga su lámpara encendida. Cuando yo veía rivalidad, cuando yo veía envidia, cuando yo veía conflicto, cuando yo veía las cosas más duras, y aún hay momentos que las cosas se ponen duras. Uno hace un recorrido, uno visita personas y todo lo que le hablan a uno es de dificultad. Si yo quito la luz de Dios en mi vida, es más, si nosotros quitamos la luz de Dios, yo era para que ya hubiera cerrado la fundación. Ya era para que la fundación estuviera cerrada desde la parte económica y desde la parte administrativa. Los gastos no compensan con los ingresos y la gente cree que esto es fácil y que acá nos está llenando. Oiga,
Y cuando vemos más la luz de Dios, más bendiciones vemos. Que donde hay más dificultad, que donde hay más complicaciones, Dios más nos bendice. Porque no quitamos la mira de su luz. Por donde vamos, no, esto está difícil, esto está complicado, no, que despido, que no hay plata, que no hay contrato. Y de verdad, cuando quito la mirada de la luz, yo digo, Dios mío, para nosotros el año pasado y el inicio del año ha sido durísimo, bastante complejo, pero más bendiciones hemos visto. ¿Por qué? Porque la luz del Señor lo bendijo a usted en Cristo en lugares celestiales, y usted no ve la bendición, y usted no ve la obra de Dios, y usted no contempla su gloria, sino que usted está contemplando dificultades, cargas, luchas, briegas, el patico feo, el sufrido, porque no se deja encender espiritualmente. Encendido, activando sus convicciones, usted activa sus habilidades y sus capacidades. Usted trabaja de adentro para afuera. Convicciones, habilidades psicológicas y capacidades, todo lo que usted tiene bueno. Uno ve cualquier cantidad de gente con muchas capacidades, que él es tan bueno para esto, que él es el mejor electricista, que él es el mejor esto, que él es el mejor profesional. Pero fuma, pero se destruye, no tiene luz, no tiene el espíritu encendido, pero lo dominan, lo esclavizan, lo coge aquí. Y esa es la obra de Dios. Por eso el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Muchos no le paran bolas al devocional, muchos no le paran bolas a la palabra de Dios, muchos no le paran bolas a los principios que aquí se enseñan. Y por eso el Dios de este siglo los enceguece y los vuelve y los tira a lo mismo. No le resplandece la luz del evangelio. Hay evangelio, hay personas que usan la Biblia, hay personas que usan la palabra, pero no tienen la luz del evangelio. No tienen la luz del evangelio, y Dios se la ha dado a usted por gracia, por regalo inmerecido, se la regala a usted, lo enciende todos los días, lo aviva todos los días, y usted le hace el feo, y usted le hace el quite. ¿Usted cree que con luz en mi entendimiento yo voy a pensar atentar contra mí, contra otra persona, dañar, lastimar a una persona? Pero cuando terminamos caminando a oscuras, las cosas se ponen difíciles, porque usted no está viendo lo que ve Dios. Mire, tremendo la luz. Resulta que un ejército estaba persiguiendo a dos hombres, a Elías y a Eliseo. Y resulta que Elías se sentó a dar el devocional y le dijo a Eliseo, anda a traer el tinto pues para el devocional, para que nos activemos. Y Eliseo fue y abrió la puerta y se fue a traer el tinto a la cocina, y cuando vio un ejército, y entró Eliseo asustado: Señor, nos tienen aquí cerrados, cercados. Así la maldad cerca más de uno. Y Eliseo le dijo: venga, siéntese aquí, y le puso la mano y le dijo: voy a hacer esta oración para que el Padre Celestial lo ponga a ver lo que yo veo. Usted está viendo todo ese ejército allá que vienen a atentar, que nos tienen acorralados. Así lo acorrala más de uno ciertas circunstancias, los conflictos, las batallas, las emociones. Hay más de uno que su parte emocional, unos bravos, unos enojados, unos son más malos que Pablo Escobar, y otros se deprimen y se derrumban por nada, les duele el pelo. Y entonces lo sentó al siervo y le dijo, así como aquí mi pan de trigo, ya acostado oyendo, el hombre está más receptivo, pues, que más de uno ahí, Álvaro.
hombre ahí receptivo, juicioso. Entonces le dijo, siéntese aquí, mijo, yo voy a orar por usted. Y le hizo su tremenda oración y le dijo, voy a orar para que el Padre Celestial le abra los ojos, que es lo que Él quiere con nosotros. Y le voy a orar al Padre para que te abra los ojos y para que veas que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le hizo esa oración y automáticamente ese hombre vio carros de fuego. Y le dijo, haceme el favor y vas y me traes mi tinto porque estoy en el devocional y vos no estás viendo lo que yo veo. Hay muchachos que es tan difícil porque no ven como uno ve. Hasta en todo el liderazgo tienen que ver lo que ve la cabeza. ¿Dónde están los ojos? Al que no le gusta la autoridad está a ciegas. Porque los ojos no están en los pies, no están en las manos. ¿Los ojos en dónde están? Y los descabezados andan en oscuras, los que se creen moverse con sus propios criterios, los que dicen ya estoy listo, ya puedo, ya estoy preparado, los que hacen las cosas al escondido, se mueven bajo sus propios criterios, creen poder más. Por eso Eliseo sentó al criado y le dijo, mire lo que yo veo, yo estoy viendo carros de fuego. Y cuando él se sentó y empezó a ver lo que vio la cabeza, y cuando empezó a ver lo que veía la cabeza, salió, y cuando se asomó ese otro ejército enemigo, se empezó a ir y entendió que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Pero si usted ama el mundo y desecha las cosas de Dios, porque más de uno ama más el mundo, más de uno ama más los placeres, los deleites que lo de Dios. Más de uno dejan tirado lo de Dios. ¿Por qué no fueron a buscar aceite las 5 vírgenes insensatas? Porque estaban ocupadas en placeres, porque no pagaron el precio, mientras que las otras estaban ocupadas en lo de Dios, buscando aceite, esperando la obra de Dios. ¿Está esperando la obra de Dios usted en su vida o está esperando nomás que lo lleven para la casa? Yo no tengo problema y por eso a más de uno le duele. Con usted no está pasando nada. Puro proceso engorde, dormido. Yo no estoy diciendo que físicamente usted tenga un cansancio, un agotamiento, pero espiritualmente es diferente. Funciona diferente. Sus sentidos están tan conectados que usted percibe todas las amenazas que puedan venir en su vida. Ojo, dentro de la fundación. O sea, usted se vuelve un vigilante de su proceso. Cuando está siendo tentado, cuando lo están arrastrando. O sea, usted prende los factores de protección al máximo. Y sigue diciendo aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted puede estar en la fundación, pero sin entendimiento y sin luz. Y hay unos que se dejan encender la lámpara. Hay unos que se hacen del lado de la luz, no del lado de la oscuridad. Hay unos que buscan y pagan el precio por ser encendidos. Yo le digo a los muchachos, sostenerse 20 años es pagar un precio muy alto. Es pagar un precio muy alto. Pero uno no ve eso. A uno lo que le importa es que llegó el Señor, llegó el esposo y uno con Dios siempre va a estar mejor. Dios por delante. Dios por delante. O sea, yo me quedé aterrado
esta semana nos visitó una diputada y sí, yo busco articular programas, yo busco visibilizar el tema de la rehabilitación, pero ella les decía a los muchachos, lo más importante, aquí estuvimos en otra fundación, ella les decía, lo más importante es que ustedes están con Dios, o sea que les sintió luz, sintió el espíritu y les estaba diciendo, yo quiero ese espíritu también, yo quiero esa conexión de luz a luz. Eso es muy chévere andar. Los neurotransmisores de mi cerebro son luces pequeñas que conectan unas con otras, mis células, mis neuronas, activarlas, moverlas, que funcionen para lo bueno y no para lo malo. Y ahora sí me voy a devolver quizá un poquito al capítulo 3, no mucho. No, voy a seguir aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación, o sea que los verdaderos Illuminati somos nosotros. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, esa luz que resplandeció de las tinieblas, Dios mandó que de las tinieblas saliera luz. De lo más vil y menospreciado que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando usted estaba en oscuridad, Dios lo llamó a usted y lo apartó y le dijo, venga, mijo, que lo voy a encender, que lo voy a iluminar, para que después usted pueda hacer luz para otros. Dice, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén, amén, apóstol. Amén, amén. Amén, Matías. Hongos. Y quisiera devolverme al capítulo 3, donde sigue hablando de que nosotros somos ministros competentes. O sea, le está diciendo, hermano, usted es de la luz. Como cuando uno le dice a alguien, usted es de los buenos, pero se dejan apagar el entendimiento, se nublan en el entendimiento, y no se dejan resguardar, y no se dejan cuidar. Dice que el entendimiento de muchos se embotó. En el capítulo 3 dice que muchos tienen el entendimiento embotado. O sea, es como tener un velo aquí, un velo. Por eso si ustedes ven en la cruz, el velo se rasgó. O sea, dijo, abran el velo, rasguen el velo para que puedan ver más allá. Y hay muchos. Me voy a devolver al capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 14. Si alguien me ayuda, desde el versículo 12. Ya está por allí. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy,
cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Paremos allí un Por momento, mijo, un momentico. Dice que tenemos una esperanza y usamos de franqueza. Dice, que no nos pase como Moisés, que ponían un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser. O sea, la gloria era tan grande que tenían que taparse. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Y esto yo lo traigo aquí. ¿Cuántos procesos si usted no ha entendido? 3 procesos, 2 procesos, 5 procesos, 10 procesos. Uno le dice algo a un muchacho y a la semana se le vuelve y se le embota el entendimiento y vuelve e incurre en lo mismo. Les queda el mismo velo, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, usted ya no ve. Por eso, si usted ve el proverbio, dice que el Señor, en el proverbio dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Y aquí dice, cuando el velo ya no lo tienen en la cara, ahora lo tienen en el corazón. Porque ustedes imaginan todas las personas con la cara tapada andando por las calles, pues habría hasta accidentes. Entonces les está diciendo, aún hasta el día de hoy, así como pasó en la época de Moisés, o sea, sigue pasando en la época de nosotros, sigue pasando en la fundación, sigue pasándole a los papás. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. ¿Y qué dice? Que por qué en Proverbios, por qué nos iluminan la lámpara, nos prenden la lámpara, para que escudriñemos, para que miremos qué tenemos en el corazón. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que ya no hay velo en la cara, pero su corazón anda ciego, su espíritu apagado o dormido. Y mire lo que sigue diciendo aquí el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque donde está el Señor y donde está el Espíritu del Señor, eso tendría que explicárselos con mucha calma. ¿Cuál es la conversión? Pasar de la oscuridad a la luz. Dice también por allá en Colosenses que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la conversión. Pasarnos de aquí a acá. De lo malo a lo bueno. De lo negativo a lo positivo. De las tinieblas a la luz. Eso es conversión. No es que usted ande con saco y con corbata para que digan se convirtió a tal religión. O que se ponga algo aquí en la cabeza y ahora es de tal religión. O se tatúe Illuminati. Los que se conviertan al Señor, el velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, usted es libre, usted es libre, usted es libre. Usted no vuelve a ser el mismo loco, gamín, adicto. Hay libertad, usted es libre de todo lo que lo dominaba, de todo lo que lo esclavizaba. Pero si no hay luz, si no hay Señor y si no hay Espíritu. Usted sabía que hay muchos que no les gusta el señorío, a muchos no les gusta sentir Señor encima, les incomoda sentir Señor, les incomoda sentir autoridad. Y toca como ajustarse el cinturón de la verdad, ajustarle jamás de uno ese cinturón de la autoridad. Y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, o todos nosotros, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta, con luz. ¿Para qué? ¿Quién se mira en la oscuridad a un espejo? Usted utiliza en tremenda oscuridad, en el monte, en la selva, ¿usted utiliza un espejo? Dijo por allá un amigo, en lo oscuro, candela. ¿Por qué? Porque con la candela que prende, unas linternas metidos en cambuches, metidos en sucre, en el andén. ¿Para qué utilizan la candela? ¿Para qué utilizan la luz? Se pegan una linternita aquí yo veo paredes que entran a esas cuevas de minería, de las minas. ¿O no? ¿No mantienen viéndolos así en Sucre, en el Calvario, por allá en todas ollas? La linternita y candela y metas ese pipazo. Pero ese no es el tema, no vamos a hablar de pipas porque se me pone más de uno ansioso. No vamos a hablar de ese, no es el curso de hoy. Que embormanía ni carramanía, de ese no es. Vamos a seguir hablando de la luz. Dice, por tanto todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. En ese espejo y usted ve a Dios y Dios lo ve a usted. Pero si no hay luz, usted en una puede tener el espejo, pero usted en oscuras no ve bien. Pero cuando usted tiene luz, usted ve cara a cara a Dios. Se ve usted allá reflejado. Yo quiero eso, Dios. Yo quiero de tu amor. Yo quiero de tu obediencia. Yo quiero de tu paz. Yo quiero de tu dominio. Yo quiero de tu paciencia. Yo quiero de tu comprensión. Y mire lo poderoso. Cuando usted logra ver eso, pasa el milagro. Pasa el milagro. Dice el versículo 18, yo recibo esto hoy. Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Yo no sé si usted quiere vivir esa transformación. Yo no sé si usted anhela esa transformación. Y así muchos no lo crean porque para muchos creen que uno es el diablo. Pero yo sí he evidenciado mi transformación. Y lo regaño, y lo disciplino, y lo corrijo, y lo voltajeo para que usted logre entender que necesita vivir esa transformación en su vida, porque a veces 8 o 10 meses y sigue siendo el mismo en la fundación. No se ve la transformación, no se ve, no se evidencia. Y debe venir una transformación en usted. Debe venir esa transformación. Yo no sé si usted la anhela, pero yo me cansé de seguir siendo el mismo. Tienen que ver otro en mí. Tiene que pasar algo en mí. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recupera el diseño original que fue bajo el cual a usted lo trajeron aquí, el diseño que Dios eligió para usted, incluso desde cuando usted estaba en el vientre de su madre. El diseño original de Dios, la imagen y semejanza de Dios, usted no era un adicto, no era un ladrón, no era un mentiroso, no era un manipulador, no era un desobediente, no era un grosero. En el diseño original de Dios, hermano, usted es una belleza de persona, usted es una calidad de persona, usted es un gran ser, usted es tremendo hijo de Dios. Pero si no se mete en el diseño de Él, y muchos se dejan sacar de esa transformación y se dejan sacar del diseño de Dios. ¿Qué hago yo? Como siervo de Dios, alinearlo a usted con lo que alguna vez Dios dijo de usted. Alinearlo al propósito divino. Pero hay más de uno que es rebelde a la visión celestial. Hay más de uno
que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento y los puso a caminar en incredulidad. Y si hay incredulidad, usted ve todo oscuro, pain-blanc, pintado de negro. Usted ve dificultades. Usted está esperando es que pase el tiempo para salir de la fundación, pero no está pasando nada con su vida. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, cuando a usted se le ilumina el entendimiento, realmente viene una libertad, viene un traslado y viene una transformación, viene una verdadera conversión, viene una libertad y viene realmente una transformación. Ustedes vieron por qué Jesús cuando resucitó iba caminando con los de camino de Emaús y ustedes vieron que ellos no lo reconocían. Andaban con el Señor, caminaron con el Señor y no lo reconocían porque Él vivió una transformación. A mí me visitan amigos que me conocieron del pasado y ven la transformación. Ven la transformación, no les hablo de transformación, la ven. Esa es la obra de Dios, familia, y esa es la luz que necesitamos. Y el dueño de la luz es el Señor. Amén, amén. Entonces, familia, Amén. Dios los guarde. Ese era el devocional de hoy. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Muchísimas gracias. 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 Fin de semana. Dios los guarde y los acompañe. Que estén muy bien. Dios los guarda. Amén, bendiciones. Hasta luego.